Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios, licenciado. Qué bueno. Bueno, vamos a proseguir. Licenciado, quería hacerle decirle algo. Sí, perfecto, dígalo. Ajá. Fíjese que el grupo donde estoy yo ya la semana pasada envió el cuestionario sobre la violencia de género infantil. No hay problema. ¿A dónde lo envió? Por Ahí en medio. la plataforma, ¿sí? Vale, en la tarea. Entonces Sí, ahí lo voy a encontrar, ¿verdad? No hay problema. sí, porque como usted ha puesto ahí en la plataforma que se tenía que entregar este día el cuestionario de la semana anterior junto con esta. Ajá, sí, entonces no hay problema. Yo voy a clasificar ahí el grupo, lo voy a identificar y por eso no va a haber mayor eh, problema para ubicarme. Ahora, Vaya, licenciada. yo voy para la gente que no lo ha realizado, lo puede enviar junto con el de esta clase. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno, ayer nos quedamos con una diapositiva. Nos quedamos hablando de las carencias, que configuran la desigualdad, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado con una de las carencias, y eran las políticas, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tener que hablar de ello. Lo que quiero ver, bueno, estábamos en esta de las carencias políticas. Bien, entonces, estas son muy importantes. Las carencias políticas hay que identificarlas porque son precisamente las que impiden, en realidad son las que impiden estas carencias políticas, que los problemas sean resueltos de raíz en una sociedad. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que todo es político? Aunque lo político no lo es todo. ¿Recuerdan eso? Ese aforismo que nosotros manejamos cuando empezamos a hablar del problema de la pandemia y su impacto en lo político. Entonces, esto quizás viene como a reforzar ese aforismo. Entonces, vamos a ver que las carencias políticas tienen mucho que ver también. Y vamos a leer, Zaira, léamelo, por favor, esta diapositiva. Yo, licenciado. Por favor, sí, Vaya, espéreme. despacito. Dice políticas. Al, al carecer la mayoría de la población de educación en todos los niveles y del empoderamiento ciudadano, los habitantes de los espacios urbanos pobres no, no plantean con una posición oportuna, dice, consciente, Postura sería. Yo en realidad ahí lo escribí mal. portura, Sí, sí, postura sería. perdón, Sí, sería oh, postura. ok. Postura consciente. Postura consciente, dice, organizada y movilizada, es decir, política, sus condiciones históricos sociales plasmada en proyectos de y para la vida a corto, mediano y largo plazo, y más ahora que la pandemia COVID-19 acecha la vida como la Como colectividad colectividad e e individualidad. individualidad, pero también la acción ciudadana por el acceso de la vacuna contra el coronavirus.
por el acceso a la vacuna en contra del coronavirus. Yo no sé Sí, si se acuerdan de que Ruth López nos explicó cuando yo le pregunté que qué entienden ellos en la ONG donde trabajan por empoderamiento. Y yo recuerdo que Ruth nos explicó, ¿verdad? Qué es lo que los roles, las funciones que ellos como educadores les, eh, les dan la información, les dan capacitaciones a las madres para la atención materna e infantil de los niños recién nacidos o de los infantes. Y ella nos explicó, pues, todo ese conocimiento que le dan, ¿sí? Para que ellas, de una forma autónoma, mire, en realidad no hay nada mejor que ser autónomo para enfrentar la vida, ¿sí? Entonces, ellos empoderan a las madres eh, eh, recién de haber dado a luz, pero también a las otras madres que tienen ya sus niños que están en la primera infancia. Y ella nos explicó cómo es todo ese empoderamiento que le dan. Entonces, ese mismo empoderamiento ciudadano es el que se necesita. Por ejemplo, saber los derechos. Muchas veces nosotros no sabemos a los derechos a los que tenemos, valga la redundancia, a los derechos a los que tenemos derecho. Y eso es necesario conocerlo hoy en día, a tal grado que el conocimiento de los derechos humanos debe ser como un punto curricular en todo plan educativo. Entonces, la carencia política está bien vinculada con esa falta de empoderamiento ciudadano. Y como dijo, y como siguió leyendo Zaira, los habitantes de los espacios urbanos pobres no plantean con una posición o postura consciente, aquí rectifican, o postura consciente, organizada y movilizada, es decir, política, sus condiciones históricos sociales plasmadas en proyectos de y para la vida, a corto, mediano y largo plazo. Y más ahora que la pandemia sigue acechando la colectividad o a la sociedad. Bueno, hoy en la mañana me di cuenta que ayer murieron 5 personas por COVID. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la pandemia sigue definiendo, por ejemplo, el índice de morbilidad. Y ustedes que van a ser enfermeros y enfermeras saben lo que es el índice de morbilidad, que es el índice de muerte provocada por una enfermedad específica. Ese es el índice de morbilidad. O sea, el número de muertes, pero provocado solo por una específica enfermedad. Esa es la morbilidad. Entonces, ustedes pueden ver que todos los días hay información de muertes por COVID. Ayer y hoy en la mañana me di cuenta pues, que murieron 5 personas. Entonces, vean, entonces uno tiene que estar vinculado al problema que esta pandemia nos está también provocando. Y uno de ellos es la morbilidad. La otra es, pues, que debe de haber una acción ciudadana por el acceso de la vacuna en contra del coronavirus, porque ya existe la vacuna, ¿sí? Gracias a la diligencia de la ciencia, ¿verdad? Y de la técnica. Yo en realidad, yo nunca creí que al año íbamos a tener la vacuna. Yo creí que pues, quizás iba a tardar más, pero vemos que la vacuna, pues, no se hizo esperar, más que todo la existencia. De nuevo, volvemos, la existencia.
Pero ahora falta es tener acceso a ello. Así que ustedes, por ejemplo, tengo entendido que la universidad les ha penalizado el acceso a la vacuna. ¿Cierto o falso, Zaira? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ustedes fueron, por medio de la universidad, se les encomendó que fueran a vacunar, incluso se dio el espacio. No nos hemos vacunado todavía, Lic. Tengo entendido que también los estudiantes se iban a vacunar. Y la Sí, universidad. pero no nos han avisado todavía, no nos han dado fecha, perdón. Ajá, entonces, pero tengo entendido que la institución les va a canalizar el acceso a la Sí, vacuna. sí. Entonces, hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar atentos porque ustedes, por ejemplo, yo tengo entendido que ustedes ya están yendo a las unidades de salud. Tal vez no a los hospitales, pero sí a las unidades de salud. ¿Sabes? Sí, ya están, ya algunos compañeros ya están yendo, pero ¿Verdad que faltamos. ya están Sí, yendo? Entonces, ya están yendo. ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, usted está, quiera o no, acuérdese que es una institución hospitalaria, que está vinculada pues con la salud. Entonces, hay riesgo. Entonces, es necesario pues que por ejemplo, el proceso de vacunación sea un proceso ya que se esté verificando y que se esté dando. Entonces, vean pues, hay carencias políticas y esas son las que también hay que promover, hay que fomentar. Y las otras son las socioculturales. Esto tiene que ver sustancialmente con el pensar, sentir y actuar al aceptar pasivamente como algo natural e inevitable la situación de exclusión y desigualdad social. Y entre paréntesis, aquí está la idea, es decir, considerar la pobreza como destino y no como condición histórico-social. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque consideramos que la pobreza como que es algo que natural, ¿sí? Y en verdad el problema es bien complicado. Y ya lo decíamos la vez pasada que hablábamos de esto del problema de la violencia en la clase, creo que pasaba, de que mucha gente pues nace en la pobreza y muere en la pobreza. Entonces, esa situación de permanente exclusión y desigualdad va construyendo en el imaginario colectivo pues, una situación tal. Ojo con eso. Y eso no puede seguir. Y si sigue, hay que combatirlo. Si sigue, hay que tener pues la valentía y la voluntad de que eso ya no se siga fomentando. Ojo con eso. Entonces, viene pues todo una situación cultural. De hecho, se habla hasta de la cultura de la pobreza. Y si se habla de la cultura de la pobreza, se habla también de algo, de la exclusión y la desigualdad como algo natural. Y eso no puede ser así. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso no puede ser algo considerado natural. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de que la gente es pobre por su mala cabeza. Muchos interpretan así la pobreza. Miren, yo no les niego. No se puede negar de que uno en la vida, por sus decisiones que toma, ¿sí? Pueden haber consecuencias fuertes en lo material. No negamos eso, pero que no es, como dicen, no es como la piedra angular en donde va a girar una situación como de la pobreza.
Y es cierto, uno en la vida, pues, hay veces por las decisiones que toma o por las malas, digamos, por la mala forma de vivir la vida. Pero eso no es lo determinante. Ojo con eso. Y quiero que quede claro, por favor. Entonces, vean, eh, esto impide reivindicar y practicar derechos y compromisos, ¿sí?, con los deberes ciudadanos y derechos ciudadanos. Y algo aquí muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Y son las últimas 3 renglones. Cuando no hay concientización, organización y movilización, los problemas de la vida se invisibilizan, como ocurre con la pobreza urbana e innumerables problemas que tienen que ver con el entorno construido. Ojo con eso. Y eso es terrible. Bien. ¿No hay alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, sigamos. Entonces, viene una pregunta, digamos, fundamental, ¿sí? Una pregunta fundamental es aquella que le da lugar a otras preguntas. Es lo mismo que cuando decimos preguntas generadoras. ¿Cómo enfrentar un contexto de pandemia, la exclusión social y la desigualdad social? ¿Cómo enfrentarlo? Entonces, la propuesta sería dignificar los espacios y relaciones del entorno construido, el urbano. ¿Y esto a qué nos referimos? Al mejoramiento de los asentamientos, colonias y barrios precarios a través de actividades de obras físicas que incluyan necesariamente el acceso al agua e infraestructura para su distribución, la legalización de terrenos y el fortalecimiento de la organización comunal, que hoy por hoy es débil y dispersa. Entonces, esta es una forma de cómo enfrentar y de combatir ya ese problema de la desigualdad y de la exclusión. Dignificar. ¿Sí? Dignificar, ¿qué significa? Tener acceso a lo necesario y suficiente para tener una vida digna. Eso es dignificar. El espacio. ¿Sí? El espacio. Porque, por ejemplo, en nuestro país existen espacios o territorios en donde la gente vive, ¿sí? En donde la gente vive, digamos, relegada, excluida, ¿sí? Y me voy a referir, por ejemplo, a las vías miserias, ¿sí?, a las marginales que le llaman, pero son espacios que no son humanamente habitables. Ojo con eso, no son humanamente habitables. Pueden ser habitables, pero ahí no va a tener la protección, ¿sí?, a la que un humano, a la que un humano tiene derecho. Ojo con eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las orillas de los ríos y quebradas. Ahí hay viviendas. ¿Sí? Ahí hay viviendas. Incluso donde hemos estado señalando, cerca de los grandes centros comerciales, siempre hay cerca quebradas o ríos. Y ahí hay gente viviendo. ¿Sí? Entonces, esa gente debe de ser sacada de ahí, ¿sí?, y reubicada. Entonces, hay que dignificar los espacios y las relaciones del entorno, obviamente. Entonces, con eso lo vamos a lograr, lo vamos a empezar a lograr con las actividades de obras físicas, que incluyan, pues, por ejemplo, el acceso al agua.
a la infraestructura y la legalización de los terrenos. Gente que no que tiene años de vivir en determinados espacios físicos y no hay una definición de la propiedad o no propiedad de un espacio. Y eso es terrible, porque de repente llega la orden de un juez y hasta la policía para desalojar. Entonces hay que ver eso, hay que manejarlo también. Recuerden que estas son medidas urgentes en tiempos pandémicos, en tiempos de la pandemia. La otra es el desarrollo humano, que implique el logro de los derechos humanos fundamentales. Kemuel, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor? Kemuel López, desde Santana. Ahorita, licenciado, dice: desarrollo humano que implique el logro de los derechos humanos fundamentales, que se oriente a favorecer las oportunidades de educación y salud de calidad, la capacitación laboral y el empleo formal, informal, cuando constituye solo una fase para escalar la formalidad, a través del empoderamiento real y el emprendedurismo, que desemboque con la fundación de pequeñas empresas con acceso, sin trabas tramitológicas y de otra índole excluyente, a créditos blandos y a mercados nacionales e internacionales. Todo lo anterior para no caer en el círculo vicioso del asistencialismo, que manipula las necesidades más sentidas de la gente y que fomenta el clientelismo político particular. Gracias, gracias. Entonces, este es otra, digamos, otra medida, otro aspecto que hay que también trabajar, y trabajar mucho, y que ustedes tienen que ver con eso, van a tener que ver con eso, porque ustedes van a estar ligados a otro aspecto de la vida tan fundamental como es la salud. Imagínense, si hay salud, hay capacidad de trabajar, ¿no? Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, Kemuel nos acaba de leer algo muy importante, ¿sí? Que haya educación, ¿sí? Y salud de calidad, capacitación laboral, ¿sí? Y que se fomente, ¿sí? A partir de la capacitación laboral, el empleo formal. Ojo, en este país el empleo formal es escaso. El empleo informal se abunda, ¿sí? Se abunda. Entonces, pero de lo que se trata es el empleo formal. ¿Por qué? Porque con el empleo formal usted también tiene acceso a la salud y tiene usted a través del ahorro, por ejemplo, para pensiones. ¿Sí? Usted va a cotizar para el ahorro para pensión cuando usted llegue a la tercera edad, por ejemplo. Entonces, es necesario que la gente, pues, que está en esos espacios tenga acceso a un empleo formal. Y eso a través del empoderamiento real. El emprendedurismo es una alternativa, ¿sí? Pero ese emprendedurismo que no solo capacite y que nada más la gente sepa cómo hacer pan, ¿sí? Que la gente sepa cómo hacer, confeccionar pantalones, prendas de vestir, etcétera, etcétera. Y hasta ahí nomás. No, es emprendedurismo que desemboque en la fundación de micro y de pequeñas empresas. ¿Por qué decimos micro y pequeñas empresas? No decimos medianas. ¿Se ha fijado? Porque la micro y la pequeña empresa es el motor. Es el motor que da empleo en este país. Empleo formal e informal. Y no lo digo yo por antojo. Busquen ustedes otros análisis y van a ver de que es la micro y la pequeña empresa la que da más empleo. No así la gran empresa. ¿Sí? Entonces, la mediana empresa también, ¿verdad? Pero ya esa ya está dentro de los límites de la formalidad. ¿Sí? Pero también con la micro y la pequeña empresa podemos lograr eso.
Entonces, esta gente debe tener acceso a créditos blandos y a los mercados nacionales e internacionales para que haya, pues, con sostenibilidad. Ojo con eso. Entonces, es una medida de largo alcance esto. Esto es de largo alcance. Y la otra idea que nos dio Kemuel, que a mi modo de ver es necesario aclarar todo lo anterior para no caer en el círculo vicioso del asistencialismo que manipula las necesidades más sentidas de la gente y que fomenta el clientelismo político partidario. Ojo. Entonces, miren, ¿y eso qué es? ¿Por qué le dicen asistencialismo al círculo vicioso? Porque son aquellas medidas políticas de darle a la gente nada más pescado. ¿Sí? Es una situación inmediatista y no tan inmediatista, porque muchas veces el asistencialismo se ha prolongado por años, pero son medidas nada más que solo vienen a resolver en una forma espontánea, inmediata, los problemas que tiene la comunidad, las personas. Por ejemplo, estos paquetes alimenticios que está dando el gobierno a propósito del auge del impacto de la pandemia. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Y que lo está dando cada 3 meses. Y la cuestión es que el hambre, las necesidades del estómago, no son cada 3 meses que se presentan. Entonces, pero a los 3 meses aparecen. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en el periodo desde que apareció la pandemia. ¿Sí? Cada 3 meses aparecen repartiendo paquetes alimenticios. ¿Qué mueven? Si tenés alguna idea, adelante. Sí, yo siento que no es cada 3 meses, licenciado, por lo menos en algunos lugares ha sido más tiempo, han pasado hasta 5 o 6 meses desde que le entregaron su primer paquete alimenticio. Y alguna gente creo que está peor que nosotros, porque hay gente que tiene 5 o 6 niños y a veces por lo mismo de la pandemia han cesado los empleos y hay veces que una sola persona trabajaba para mantener a esos 5 o 6 niños, entonces no tienen la manera de cómo alimentarlos, entonces ellos se rebuscan por pedir, pero a veces de que siento que también nosotros como sociedad también nos hemos como que enfatizado en ayudarle a esa gente. Sí se puede hacer, pero también siento de que les estamos como mal acostumbrando a que ellos no se rebusquen por mantener o por saciar el hambre de ellos mismos también, siento yo. Bien, lo que Kemuel nos acaba de manifestar en realidad es verdad. Es verdad. Es verdad. Porque mucha gente el ser humano es un ser que quiere buscar siempre a qué atenerse. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso también, incluso con su vida. Entonces, el querer buscar a qué atenerse o el querer construir a qué atenerse, uno hay veces construye soluciones fáciles. ¿Sí? Y entonces esas construcciones fáciles de a qué atenerse, ¿sí? Muchas veces nos llevan a esos círculos viciosos de estar siempre a expensas de algo o de alguien. Y eso es precisamente lo que acabamos de estar aquí leyendo, ese asistencialismo. Ojo, ese asistencialismo. Entonces, pero fíjense, recuerden que el asistencialismo muchas veces se fomenta porque se necesita mantener a la gente valga la redundancia, se necesita mantener a la gente necesitada.
de algo de alguien. Y eso solo le conviene a las élites o a las élites políticas en el poder y de turno. Estoy hablando ya de la víscera que está, de la verdadera intención. Entonces, que muerto, tienes razón en eso. Pero no es que la gente, no es que solo la gente, ¿sí?, busque esa forma de vincularse a la satisfacción de las necesidades. Ojo, y por eso es que no se rebusca. Claro, hay mucha responsabilidad en la gente. Pero es porque como no hay empoderamiento, no hay como una... miren, es que el empoderamiento que yo no sé, vos, Penuel, yo creo que vos con tu experiencia, tú tienes una experiencia laboral, yo valoro eso, porque te oigo hablar y sé que tenés experiencia, tenés conocimiento, pero cuando uno se empodera en la vida, se sacude el cerebro. Es necesario sacudir el cerebro. A esa gente es necesario sacudirles el cerebro a través del empoderamiento, pero real. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Kemuel, pero acordémonos que para eso debe de estar el Estado interviniendo para que la gente que le gusta andar con muletas, porque también esa es otra forma, andar con muletas. Hay que fomentar que un día esa gente tire las muletas y ande con sus propios pies. Eso es lo que a largo plazo necesitamos lograr como sociedad. ¿Sí? Ruth, sí, cómo no. Ruth, ¿tenías algo que decir? Sí, se mencionaba algo que me llamó mucho la atención, y que dije que ser pobre no era lo mismo que ser empobrecido. Y creo que aquí cabe un poquito eso, porque hay gente que que tiene una mente ya de pobreza, y por más que uno quiera ayudarles a salir adelante, no lo logran, porque están sumidos en el no, yo no puedo. Y yo conozco una comunidad con la que he estado trabajando hace algunos años, en la que hay muchos jóvenes que llegan al bachillerato, pero es porque casi que obligados se les hace que estudien, pero tienen una mentalidad, las niñas sobre todo, de no seguir estudiando, de no hacer nada, ni de trabajar, sino de ¿qué? Acompañarse o casarse para seguir viviendo una vida en casa. Entonces es una mentalidad en la que no quieren como sobresalir ni crecer, sino que ya están acostumbrados a tener una vida de carencia, pero tampoco quieren cambiar ese rol en su vida. Y es bien difícil, siento yo que eso es ser empobrecido también, aparte de todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Claro, lo que estamos reflexionando no solo tiene que ver con condiciones materiales, también están las condiciones subjetivas. Y eso es a lo que tú te estás refiriendo, Ruth. Kemuel, sí, adelante. Perdón, licenciado, que vuelva Sí, a interrumpir. Dale, Dice dale. que yo conozco una amiga, bueno, es conocida mía y me estimo demasiado, que ella salió embarazada y tiene una niña de 8 años. Posteriormente se casó con el papá de la niña, ¿verdad? Y siguen juntos, son bien amigos míos. Y después tuvieron una segunda niña y eso no la detuvo a ella. Yo le digo que para mí es de admirar, porque ahora en día que una persona que ya tenga hijos o que tenga 2 hijos y que tenga un hogar y una responsabilidad se dedique a estudiar, porque ahora ella ya es una abogada, hasta ya es notario, ya está trabajando, a pesar de que tiene sus 2 hijas. Igual el esposo acaba de culminar su carrera, y entonces yo creo que si uno se lo propone poder lograr salir adelante,
como sea, lo va a hacer, licenciado. Entonces, todo depende de uno mismo creérselo y poder decir yo lo puedo hacer y yo puedo salir adelante no solo por mí, sino que por mi familia. Correcto. Gracias por tu opinión. Mire, es complicado, porque lo que me está señalando Ruth es todo lo contrario. ¿Sí? Ruth, vos me señalaste todo lo contrario de lo que Emuel me acaba de manifestar, y que es una posibilidad. Y recuerden, estamos tratando problemas humanos, y los problemas humanos no los podemos clasificar en blanco y negro. Ustedes, cuando estén de enfermeros y enfermeras en un hospital, no van a poder clasificar a la gente por lo que piensa. Por el amor de Dios, ustedes no van a poder. A lo que van a poder llegar es que este viene por tal cosa, este viene por tal cosa, que eso es evidente cuando de salud se refiere. Estos vienen por ¿qué? Hipertensión arterial, los otros vienen por VIH, ¿sí? Los otros vienen por insuficiencia renal. Eso sí es posible clasificarlo, pero miren los pensamientos, las necesidades incluso, no se pueden clasificar ni tampoco se puede adivinar cómo la gente puede tener la capacidad de salir adelante. Kemuel acaba de exponer un caso por medio del cual la gente, a partir de sus condiciones materiales adversas, y se acuerdan cuando yo les manifesté de una facultad humana, muy humana, que se llama resiliencia. Cuando nosotros practicamos la resiliencia, mire, salimos adelante. Salimos adelante. Pero cuando no la practicamos, ¿sí? Cuando no buscamos, por ejemplo, el querer y el hacer, ¿va? Como dice la palabra, ¿sí? Y difícilmente, ¿sí? Difícilmente. Entonces, Ruth, tú nos has hablado una verdad, ¿sí? Una verdad. Es una verdad palpable, pero también que muere. Y a mí me gusta esto porque pues podemos destacar cómo lo humano es. No somos negros ni blancos. O no podemos decir o somos negros o somos blancos. Ustedes han visto los gatos siameses, el color de los siameses. ¿Sí? Algo así resultamos ser, ¿va? El color de los siameses. Entonces, vean, es necesario pues que si bien es cierto, hay capacidades individuales por medio de las cuales se puede salir adelante de una situación adversa, objetiva, pero no es la regla, o no puede ser la regla, son las excepciones, ¿sí? Son las excepciones, pero no es una regla. Entonces, ¿qué es lo que queremos, digamos, destacar? De que por parte de la sociedad deben de haber mecanismos, medidas, incluso leyes que permitan que la persona se vaya integrando productivamente de una situación de exclusión y desigualdad. Eso es. O sea, medidas, ¿sí? Y leyes, ¿sí? Políticas, pero que sean realmente, que vayan para la ayuda a salir de una situación adversa a la gente. Porque yo no te niego que han habido leyes, han habido medidas, pero que en realidad no buscan solventar realmente. Ojo con eso. El asistencialismo es uno de ellos, ¿no? Que buscan el círculo vicioso. Agradezco mucho las opiniones, pero tenemos que seguir.
Esta es otra muy importante, pero nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos a las 11. ¿De acuerdo?